Cuéntame, Héctor, ¿qué deberías estar haciendo que estás acá procrastinando? Pues yo debería estar programando. ¿Y tú, Ricardo? Yo tengo una pila ahí de exámenes arrumados que debería estar corrigiendo, pero bueno, estoy aquí procrastinando. Bueno, ya hemos saltado el episodio. Mira que ha durado más que la saga de Majin Buu. Ajá, vamos pues. Ajá, Héctor, cuéntame. ¿Qué te pareció la nueva película de Christopher Nolan, Tenet? Bueno, me pareció una película súper interesante que viene como a rizar el rizo de lo que ya el director nos viene mostrando desde películas anteriores, que es la preocupación por la naturaleza del tiempo y cómo percibimos nosotros la realidad. Sí, es algo que ya el director trae desde Memento, lo pasó de un modo mucho más explícito en Inception, con Sí. el tema de los sueños y la memoria. En Interestelar le dio un enfoque un poco más científico y bueno, finalmente ahora, bueno, sin desprenderse del todo de un poco de la física teórica, sigue siendo una preocupación que muestra que bueno, el tiempo para él sigue siendo un tema, podemos decir, eh, fundamental. O sea, es fundamental, recorre toda su película, recorre toda su obra y aquí ya como que definitivamente, no sé si dio lo que tenía que dar, pero sin lugar a dudas, sentó como, podemos decirlo, las bases de su punto, ¿no? De su argumento, de lo que le quiere decir al espectador, ¿no? Lo puso a jugar un poco, ¿no? Ya no como una visión del tiempo en un sentido absoluto o desde el punto de vista de la física teórica, que aquí maneja el tema de la entropía, sino que, bueno, ¿qué pasaría si nosotros podemos manipular el tiempo de cosas específicas y cómo eso podría de algún modo romper cómo vemos la realidad causa-efecto, o sea, cómo vemos la causalidad? Bueno, a mí me pareció muy interesante, a pesar de que la trama como tal, la trama, el guión o como queramos llamarlo, no es compleja, es una película de espías, Sí, completamente. pero sí, pero este enfoque sí me pareció bastante interesante, pues. O sea, y como te digo, finalmente, o bueno, fue finalmente l- podemos decir, eh, bueno, a este punto quería llegar. Es como un punto culmen, o no sé si a partir de aquí el director va a tomar otro camino, pero es como un punto culmen que se puede rastrear en todas sus películas. Entonces, no sé qué piensas tú al respecto. Bueno, esa idea que estás desarrollando, sobre todo lo que dijiste al final, ¿no? Como que es el pináculo de su carrera con respecto al tema del tiempo y su tratamiento en diversas películas. Cuesta ver qué tipo de giro pudiese dar en una película pronto para tratar el tema sin caer en clichés, ¿no? Porque hasta ahorita lo ha hecho de una manera incluso marcando precedentes. Eh, por ejemplo, Inception funcionó perfectamente como un precedente para toda revisión de lo que uno puede considerar como el tiempo subjetivo, ¿no? Y Sí, aquí, de alguna manera, rompió con lo que ya habíamos hablado antes, de que hay desde hace unos 10 años quizás un tratamiento en el cine, sobre todo en el cine de superhéroes, de las paradojas temporales y de los viajes en el tiempo que cansa, ¿no? Que está ya como oxidado, que ya no da para más. Y él supo meterle un nuevo elemento que es esta idea de el tiempo en relación con la entropía y sobre todo de la aplicación de, digamos, bucles temporales o anormalidades temporales en no situaciones complejas, sino inmediatamente en objetos o personas, ¿no? Y entonces cuesta ver cómo pudiese darle la vuelta, no perdiendo la originalidad que hasta el momento lleva, y por un lado no cayendo en clichés que ya son tan comunes y corrientes en el cine contemporáneo. No sé qué quisieras tú agregar. no, eso está muy bien. Y bueno, a mí una de las cosas que me gustan, o sea, siempre este tipo de cine divide, porque
quienes entienden un poco más y quienes entienden un poco menos, unos acusan a otros de que este cine es para intelectuales y no, nada que ver, o sea, un cine de entretenimiento, pero que tiene unas pretensiones que pretenden que el sujeto haga un esfuerzo en, en comprender que, bueno, existen ciertos conceptos que damos como por sentados y que no son, es decir, que si los torcemos nos damos cuenta de que no son tan digeribles, ¿no? Porque a veces nos damos por sentado que la naturaleza del tiempo, en este caso, es algo que es como una flecha y que va en un solo sentido. Y bueno, entonces el director por lo menos nos propone, sin ánimos de entrar en el mismo cliché que has mencionado, propone, bueno, ¿y qué pasaría si no es una flecha? ¿Qué pasaría si el tiempo pudiese ser de algún modo trastocado para que ciertas cosas, no todas, pero que ciertas cosas puedan ir en un sentido contrario? O sea, y ¿cómo podemos entender ahí? De hecho es una de las cosas que el autor, el protagonista, el director coloca en boca del protagonista cuando él pregunta por la causalidad. Y la chica le responde, la científica, creo que es rusa, no, eso es como nosotros percibimos el mundo. Pero bueno, y si no es así, y si realmente esto se puede torcer de algún modo, y realmente lo que uno piensa que está antes no está antes, sino está después. Y bueno, no, sin caer en clichés, el director, el autor, Nolan pretende de algún modo que, bueno, hagamos este esfuerzo de cómo podría ser una realidad distinta en este sentido. Y particularmente a mí me toca, ¿no? A mí me toca y a mí siempre me ha preocupado este tema porque, como te comenté en una oportunidad, me interesaba saber cómo jugaba el papel de la memoria, que justamente es uno de los temas que él toca en Memento. Cómo funciona la memoria si el tiempo, porque uno por sentado, no está ordenado como uno asegura que está ordenado, ¿no? En pasado, presente, futuro, una causalidad consecuente que va de un punto A a un punto B. ¿Qué pasa si en un punto B se detiene y regresa al punto A? O sea, ¿cómo funciona cómo el ser humano entiende esto en su memoria? ¿Cómo puede ordenarla? A mí particularmente me parece que el que pueda explorar estos conceptos, bueno, hace que la película sea muy rica, aun cuando la trama no sea especialmente profunda, por decirlo de algún modo. No es una trama o sea, que pueda meter en una trama sencilla este tipo de concepciones. Bueno, a mí me parece que hace que el cine de él sea bastante interesante, bastante original, y que bueno, está lleno de elementos simbólicos, la piedra de Sator y todo esto, los palíndromos. El mismo nombre de la película. Bueno, la película, sí. Entonces cuando vemos esto, bueno, hay esta simbología, todo esto hay algo más, pues. Entonces hay una preocupación del autor, del director de la película, de Christopher Nolan. Hay una preocupación porque el espectador, pues, se cuestione la naturaleza del tiempo y que tanto podemos jugar con esto, ¿no? Y en Interestelar nos lo mostró a través de un drama, cuando, por ejemplo, cuando estos quedaron por la inmensa ola, quedaron accidentados en el planeta. Cuando vuelven a la nave han pasado 31 años, para esto solamente pasó una hora, y empieza a ver las grabaciones de su hijo y te das cuenta y dices, perro, pero sí, para mí solo pasó un momento. Yo lo que hice fue que me arrastró una ola y me senté a esperar a que se secara la nave, y bueno, vivió toda una vida en ese tiempo. Entonces el tiempo no es probablemente como no lo imaginamos, ¿no? Y eso es lo importante que muestra la película. Y aquí pasa igual. O sea, aquí pasa igual, pero bueno, coloca introduce el elemento de la entropía, de que ya los elementos, bueno, no van en una sola dirección. ¿Qué pasa si podemos torcer la dirección en la que van esos elementos, por decirlo de algún modo?
y podemos hacer que una bala no vaya en un sentido sino en el otro, o una persona, o un carro, o un avión, o cualquier cosa. Entonces, y esto es interesante, cómo funcionaría viéndolo desde arriba nuestras nociones temporales. Y bueno, a mí me parece súper interesante. No, y Yo me incluso imagino que si Khan esto... él Ujú. muestra este detalle interesante de la respiración, ¿no? O sea, de cómo incluso los procesos internos bioquímicos corporales se verían afectados por el cambio de la flecha en el tiempo producto de una revisión de la entropía. Entonces, tienen estos tipos una especie como de oxígeno especial para que no se mueran, pues. Sí, y no, y bueno, sí, sí, y eso es importante. O sea, ese tipo de elementos son los que hacen que el autor sea original en su planteamiento y que, bueno, que plantea algo distinto, sin entrar en lo que se llama en el cine de autor. Sino, es interesante que Eso. lo muestre a través del cine de entretenimiento. O sea, que alguien se esté entreteniendo y a la vez mientras se esté entreteniendo con una escena de acción, pueda decir, ah, verdad, y si esto fuese de otro modo, ¿no? Y bueno, empieza a cuestionarte otro tipo de asuntos. Este, por lo menos la amistad de Neil y el protagonista, como el principio de la amistad de ellos es el fin de la amistad de ellos, Sí. en el sentido de que Neil, o sea, el fin del camino de Neil es el principio del camino del protagonista, pero ambos han vivido juntos, solo que en un conjunto de aventuras, solo que en sentidos distintos, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, a través bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona este caso? La visión de Neil, pues que Neil viene desde, desde el futuro hacia el pasado, para ayudar a su amigo, para que finalmente su amigo sea el que lo encuentre en el futuro y se replique todo este bucle. Entonces, esto es interesante, sin caer, como tú bien dices, en el cliché, las múltiples películas de los últimos décadas, del cliché de la paradoja del abuelo y las mil resoluciones y bueno, desde un punto de vista, vamos a llamarlo, filosófico, bueno, es interesante lo que plantea, ¿no? Y se nota que el director esto le preocupa, Sí. porque en películas como Dunkerque, que pareciera que nada tiene que ver con el tiempo, pues decidió mostrarlo en tres fracciones de tiempo distintas, en el tiempo como pasaba para uno y para otro, y bueno, el espectador es el que tiene que armar Sí. esas tres fracciones de tiempo y hacer una historia lineal. Pero que pretende mostrar el director con esto, que bueno, que no está, la cosa no es tan lineal como pensamos. Bueno, Entonces, él tiene este juego con el espectador ya desde hace varias películas, como tú lo señalas, ¿no? En Inception también hay como está no solo el director y el producto que será la película, sino este tercer componente no pasivo, sino activo, que es el espectador tratando de armar las piezas e incluso tratando de responder cómo termina Inception, ¿no? Y en Dunkerque también, o sea, el encargado de darle una coherencia narrativa a los tres sucesos, que en realidad es un solo suceso narrado desde tres puntos de vista, ajá, el que va al cine a ver la película, el que la consume, ¿no? O sea, es la persona que está encargada de darle una coherencia y un seguimiento narrativo y que al final resulta tan gratificante darse cuenta de que no están pasando tres cosas, sino que está pasando una sola cosa. Y aquí también o hay una eso. sola cosa. Y aquí también, en Tenet también hay eso, pero obviamente es un poquito más complicado. Esto no significa, Sí, obviamente, que sea una película, como tú bien lo señalaste, que se le ha acusado de que no, es una película para intelectuales, como que no es cine de entretenimiento. No, a mí me parece que es un muy buen cine de entretenimiento, como dijimos, no cae en los clichés que ya hemos mencionado, pero tampoco cae en esa categoría ya un poco no sé, obsoleta, que habría que revisar, que es la de cine de autor. O sea, en el cine de autor se plantean encrucijadas conceptuales mucho más estrictas a complicada. solución,
mucho más intrincada que lo que está planteando el autor, en este caso Nolan. O sea, Nolan está planteando un problema que, bueno, puede ser que la primera vez que tú revises la película no cuadre todo, pero tampoco es que tienes que leerte un manual para poder entenderlo. Exactamente, no necesitas leer un manual. Porque bueno, él te coloca las piezas ahí, el espectador es el que tiene que armar. Pues, o sea, cuando sucede la primera mitad de la película, que es la primera mitad que vemos podemos decirlo en un sentido, en un solo sentido, y bueno, mientras se está armando este primer sentido de la película, está sucediendo el otro sentido, pero claro, evidentemente el espectador no lo ve, pero se encuentra en un punto de la película, y cuando se encuentra, la película comienza como a rebobinar en el sentido contrario. Exacto. Y entonces tú comienzas, sí, pero se encuentra, entonces tú empiezas ahora a ver la otra parte y te das cuenta de que sí hay una coherencia, bueno, que es uno el que se la tiene que dar en última instancia, que eso es lo que mucha gente no le gusta. Dice, no, esto me dio dolor de cabeza, o esto no lo entendí, o me pareció confuso, y nadie dice que no lo sea, pero sí se agradece de que no se haya quedado solo en el aspecto. Bueno, muchos critican de que no, que el desarrollo de los personajes, no sé qué más. Yo no pienso que esa sea la intención del autor, de que no quisiera mostrar cómo el protagonista pasó de un punto A a un punto B. No, o sea, para eso hubiese hecho otro tipo de película. Yo pienso que la preocupación de él es justamente el concepto de lo temporal, y de cómo fue llevando a todos los participantes de este suceso en el tiempo, ¿no? Entonces, a mí particularmente me agradó la película en este sentido, de que bueno, me parece original. Sí, es como dicen muchos, aquí es donde Christopher Nolan se muestra más Christopher Nolan, y bueno, qué bueno, o sea, qué bueno que exista esto, de que se ha arriesgado. Es una pena que no haya tenido, por las condiciones que ya sabemos sanitarias, que no haya tenido la recaudación esperada, pero que este tipo de cine exista y que no sea limitado a un nicho, que no se vuelva un cine de nicho, ni una cosa de culto, a mí me parece positivo. Y bueno, evidentemente, eh, no sé con qué proyecto vendrá ahora, pero sin lugar a dudas creo que puede seguir explotando este tipo de conceptos. A mi juicio, si ya explotaste el concepto de lo temporal, pues puedes trasladarte a otros conceptos fundamentales que van enlazados a él, como el caso de la memoria, el caso de la conciencia, el caso o sea, hay muchos casos que puedes explotar de ahí, que puedes enlazar, y de cómo el sujeto, lo que tú mencionaste, el tiempo subjetivo, cómo de algún modo afecta la percepción del sujeto de la realidad. Sería bueno que Kang estuviese vivo para que viera la película, pero no lo está. Entonces, pero es interesante, pues, porque bueno, una de las cosas que Kang propone en la crítica de la razón pura es que el sujeto es el que ordena espacio temporalmente los fenómenos. Y bueno, y aquí, por muy contraintuitivo que parezca, bueno, también es así, pero fíjate que los fenómenos no se suceden como uno podría esperar que se sucedieran. O sea, es interesante la escena, que a veces dicen que es sobreexplicativa. Al principio, cuando él dispara la bala, y la bala lo que hace es regresar, y la gente espera que si tú apretas el gatillo, la bala salga, no que la bala entre. Entonces, sigue siendo el sujeto el que ordena eso en su intuición, pero no sucede como tú esperas que suceda, y eso te genera un shock. Sigue habiendo una causa de efecto, porque sigue el sujeto apretando la bala, pero apretando el gatillo, pero bueno, no sucede como esperas que suceda, porque bueno, ha trastocado esto de la entropía, que se supone que va en una dirección, ¿no? Eso, ahí bueno, iba con respecto a esa escena de la bala que ha generado miles de memes además, ¿no? Esta idea de que el efecto preceda la causa, que para nosotros conceptualmente, en términos clásicos, pudiese parecer una aberración, Nolan no tiene otra forma de explicarla sino a través de la sensibilidad. O sea, exactamente.
como no tienes esquemas conceptuales, fíjate, tú acabas de decir algo, o sea, que interesante sería que en sus próximas películas busque revisar otros conceptos fundamentales. Y acabas incluso de agregar conceptos que no necesariamente son propios del marco de la física teórica, conciencia, memoria. O sea, este tipo lo que está revisando son conceptos básicos. O sea, filosóficamente hablando, o sea, Strawson, semestre 1, Strawson, conceptos básicos. Y uno de los conceptos que está revisando aquí precisamente es el concepto no solo físico, sino también filosófico de la temporalidad, que obviamente lo articula desde la noción física de la entropía. Pero el concepto de temporalidad filosóficamente viene unido a un esquema. Esto lo sabía Kant, lo rechazaba Jung. Causa-efecto. Ahora, exacto. Si causa-efecto va en esa dirección, o sea, si la causa-efecto modela la flecha del tiempo y tú la inviertes, cosa que además también me parece muy atractivo que se haga en el cine, o sea, mostrar el cine como experimentos mentales, como posibilidades de qué pasa con nuestros conceptos cuando los manejamos de otra manera. El tipo, o sea, Nolan no es un filósofo tampoco, a pesar de que por ahí luego te haré algunas preguntas a ver qué piensas tú. Pero entonces la manera que tienes, si no le puedes explicar conceptualmente a la gente cómo vas del efecto a la causa, porque la manera conceptual en que pensamos de hecho es de la causa al efecto, tienes que mostrarlo a través de la sensibilidad. Por eso es que ella le dice, y uno queda un poco inconforme al principio, pero luego lo entiende, le dice, mira, no tienes que estar pensándolo mucho, simplemente siéntelo. Exacto, sí, sí, es que la manera, es que hay ciertas concepciones que, bueno, hay ciertas concepciones que, como tú dices, hay ciertos experimentos mentales o cuando intentamos analizar ciertas posibilidades donde todavía nuestra forma de poder exponerlo sigue siendo limitada, ¿sí? Y bueno, tiene que recurrir a ciertos elementos, como tú dices, bueno, en este caso es la sensibilidad, y bueno, pero hay otros, pero desde luego que es limitado. Nosotros no vemos las cosas de ese modo, o sea, no, en el mundo, como tampoco en Interestelar, como posición interestelar, nosotros tampoco tenemos la posibilidad de observar el cuarto de Murph. Exacto. Ojalá. Sí, ojalá, tampoco podemos observar en Inception, o no podemos tener el control de que si estamos soñando, ver calcular cuánto tiempo llevo soñando, cuánto tiempo es en el mundo real, qué puedo hacer aquí, qué puedo hacer allá, que no tenemos esa posibilidad. Entonces, bueno, evidentemente tienes que echar mano de ciertos elementos, de ciertos recursos que te permitan mostrarlo a través de la sensibilidad, pues cómo, o sea, imaginarlos y presentárselos al espectador. Y bueno, evidentemente hay ciencia ficción, evidentemente, pero bueno, hay un esfuerzo. Y eso es lo que bueno, parece que invita al espectador a que, bueno, siéntate, disfruta, pero bueno, también ponga un ratico ahí a funcionar la neurona. La neurona, y que sea como un juego, o sea, que sea como un juego, o sea, que tú sientes que la película, tú formas parte de la película. O sea, en el sentido tal de que, sí, que para que la película tenga sentido, tú tienes que hacer un esfuerzo en que la película tenga una narrativa y tú le tienes que dar cierta coherencia. Yo estaba viendo en estos días un canal de YouTube de un chico que a través de modelos 3D, bueno, digo yo chico, no sé si chico o chica, pero sí, un usuario a través de modelados 3D, hizo lo que estaba sucediendo en Tenet, o sea, lo que ve el espectador lo pinta de un color, lo que va en un sentido y lo que pinta y lo que va en otro sentido. Yo lo vi, muy muy bueno, sí, yo lo vi. Y muy interesante, bueno, es la invitación de que el espectador haga ese tipo de cosas y entonces, le da coherencia al asunto. Y a mí me gustó mucho cómo este canal explica, lástima que no tengo el canal aquí a la mano, explica, bueno, que yo me imagino que con una búsqueda en Google, en YouTube, en el buscador de YouTube, tú debes colocar Tenet 3D Model, te va a salir. Salen mil. Sí. Entonces, pero sería interesante, él explica cómo una duda, cómo Neil, el Neil que encuentra muerto del otro lado de la reja, cómo ingresó en la caverna, o sea, porque el espectador solo ve una cara de esta escena. O sea, el espectador solamente ve una cara que tiene que suceder para que pase lo otro. Bueno, él lo modela, que es lo que
es lo que estábamos comentando, que se le muestra algo al espectador, pero el espectador tiene que hacer un esfuerzo en armar otras piezas, ¿no? Y bueno, que bueno que existan este tipo de iniciativas, porque evidentemente te muestra que la película está haciendo su efecto, ¿no? Sí. Y como sucedió con Inception, bueno, el tótem cae o no cae. Y ahí ven dos años discutiendo si el tótem cae o no cae. ¿Y qué incentivó eso? Que la gente revisitara la película para saber si Cobb estaba soñando, si Cobb no estaba soñando, si hay algo que se perdió la gente. O sea, invita al espectador a armar la narrativa de la película. Bueno, en Dunkerque es más sencillo, pero bueno, de eso se trata. Igual en Memento. Y bueno, justamente porque esta es la invitación del al espectador, bueno, porque el espectador está acostumbrado a ir al cine y ver una secuencia lineal de sucesos en un solo sentido, y aquí no está sucediendo eso. Aquí bueno, para muchos esto es confuso, pero aquí te están mostrando las cosas, sí, en un suceso completo, viéndolo desde el todo. No obstante, no te lo muestra como tú esperas verlo, sino que te lo muestra cómo sucede en formas paralelas, y bueno, tú tienes que darle el orden que es necesario. Y esto también pasa con la película, claro, no se juega con temas de física teórica, la película Enemy, Ajá. no sé si te inspira en el libro de Camargo, El hombre duplicado. El hombre duplicado, ajá. También pasa lo mismo, o sea, bueno, ¿y qué pasa? Que este sujeto se encontró con uno igual a sí mismo. No se te acuerda uno de eso mismo. Te está contando la historia de un mismo sujeto que llevó a cabo una metamorfosis, bueno, no voy a hacer spoiler, aunque yo creo que después de ciertos años ya el spoiler no debería existir. Sí, eso puede ser eso puede ser tema de otro podcast, de cuándo es la fecha de caducidad de un spoiler, exacto. Sí, ciertamente. Pero bueno, en te muestra esto también, ¿no? El sujeto, tú crees que realmente hay un duplicado y no hay un duplicado. Fíjate, ahora que tú mencionas Enemy, que además está inspirada en el libro de José Saramago, El hombre duplicado. Digamos, durante mucho tiempo ha sido común la relación entre filosofía y literatura. O sea, fue una transición que se hizo, o que es connatural. Para nadie es un secreto que, citando a Saramago, la mayoría de sus libros tocan conceptos filosóficos, o son reconstrucciones literarias de conceptos filosóficos. Las intermitencias de la muerte, por ejemplo. Ensayos sobre la lucidez, ensayos sobre la ceguera. Ahora, esto no es tan común, o por lo menos la gente no suele asimilarlo tanto en el cine. O sea, la gente suele ir al cine bajo un enfoque casi que heredamos de la escuela de Frankfurt, a enajenarse. Como que los productos culturales solo enajenan, no sirven para otra cosa. Sí. Y entonces, no sirven para otra cosa, no tienen ningún mérito formativo, educativo, contemplativo, sino para embasurarnos, dirían algunos, incluso exagerando. Y bueno, y incluso en este sentido Nolan es muy amable, porque si incluso tú eres de ese tipo de persona que no quiere ir al cine a pensar, te ofrece una buena película de espía de fondo. O sea, te ofrece una buena película de espía con un tema que tú, si quieres, ignoras, aunque es como difícil separarlo en este caso, pero incluso en ese sentido él es muy amable. Pero el cine últimamente, últimamente no, esto viene como desarrollándose desde, uno pudiese decir, el surgimiento del cine, pero por la masividad del producto es que uno puede empezar a enterarse de que hay relaciones naturales entre la filosofía y el cine. No solo de que la filosofía puede hacer un tratamiento del cine, que esto siempre, la filosofía puede hacer un tratamiento de lo que a ti te venga en gana, sino de que la propia película se puede mostrar como un producto filosófico. Entonces, ¿tú crees o te ha pasado por la cabeza interpretar la obra de Nolan, más allá de un registro cinematográfico, como una obra filosófica? Sí, o sea, sin lugar a dudas sí, y es por esto que tú mencionaste ya de que hay exploración de conceptos básicos y fundamentales. O sea, hay exploración de conceptos básicos y fundamentales que, si bien él le da cierta preeminencia a uno sobre otro, todos de algún modo están relacionados. Entonces,
Y bueno, si bien él le da un enfoque más hacia la física teórica, bueno, nadie dice que la física teórica está apartada de la filosofía, pero sí creo que esta exploración de conceptos fundamentales de nuestra existencia, como insisto, puede ser el tiempo, como puede ser la memoria, como puede ser la vida, como puede ser la causalidad, como, o sea, como puede ser todo esto, la espacio-temporalidad. Eh, bueno, esos son cosas que son conceptos fundamentales que la filosofía trata y estudia. Son conceptos fundantes, ¿no? Y yo creo que desde este punto de vista, bueno, sí, sin decir que el director es un filósofo, bueno, sí muestra que, bueno, es legítima la preocupación filosófica de toda persona en cualquier área y la puede mostrar a través de su talento. Pues el escritor a través de la literatura, el cineasta a través del cine, el músico a través de la música, el pintor a través de la pintura. O sea, que la filosofía permea con sus conceptos todas las áreas, eso no debería ser una cosa que sorprenda a nadie, por mucho de que muchos piensen que sí, pero no, o sea, eh, es algo que, bueno, a mi juicio, se debería dar por sentado. O sea, hay cosas que, que de algún modo a todos nos enlazan, ¿sí? Preocupaciones que a todos nos enlazan, preocupaciones legítimas, fundamentales, de principios, que bueno, que son las que de cierto modo nos han permitido avanzar. Yo en estos días estaba haciendo, estoy lanzando unos hilos cortos de anime en mi Twitter, eh, pero sí como por distracción, pues voy viendo cosas y todo esto, ¿no? Y entonces estaba viendo, hice uno de Doctor Stone, Ok, que bueno, me parecía, no, que me parecía que ese tipo de anime estaba muy chévere, porque uno, este, eh, no se plantea ese tipo de situaciones posapocalípticas y no sé, dice un hombre moderno contemporáneo y dice, bueno, y a la verdad una cosa, de un mundo así apocalíptico, ¿qué realmente sé yo de ciencia? ¿Qué realmente sé yo ¿qué tan útil soy yo en una cosa de esta? Yo no sé si tú has visto el meme en donde es así como, ¿cómo me gustaría tener una máquina del tiempo para explicarle nuestro conocimiento a nuestros antepasados? Y luego sale el sujeto ante como unos seres prehistóricos diciéndole, hablando sobre la electricidad, y estos seres le preguntan, ajá, ¿y cómo hacemos la electricidad? Y el tipo dice, no sé. O sea, no sé. Por eso. Entonces, yo lo único que la mente, o sea, si quisiera buscarle una mancha a Doctor Stone, pues porque uno ve que se pone quisquilloso, y no se lo critico, no es una crítica. Es que dije, bueno, sería interesante que además de lo que nos muestra, pudiese mostrar las concepciones, los conceptos, los principios, las concepciones fundamentales que permitieron que estas cosas se dieran. Claro. Porque eso no es que, entonces, claro, no se lo exijo el ánimo porque meterse con conceptos no es una cosa entretenida, es engorroso, no es sencillo, trabajar con conceptos no es cosa sencilla. Pero bueno, fíjate, tiene el cine de Nolan que sí experimenta con conceptos y precisamente para muchos este cine es engorroso, pero bueno, justamente, o sea, si quisiéramos hacer este experimento mental de un mundo posapocalíptico, donde nosotros quisiéramos hacer gala de nuestra condición de hombre contemporáneos, avanzados y todo esto, bueno, ¿qué concepciones manejamos? ¿Qué concepciones que realmente manejamos que nos permitan de algún modo avanzar? O sea, ¿tenemos tan clara la cosa como pensamos que la tenemos? Bueno, yo pienso que no. Y este tipo de cine muestran que no. Exacto. De que cuando nos medio complican la cosa, nos confundimos, nos sentimos contrariados, nos sentimos como que esto es para intelectuales, esto es para nerds, esto es para geeks. Y no. Hablar del tiempo es una cosa de las primeras cosas que hizo el hombre, pues. O sea, experimentar la naturaleza del tiempo. Y bueno, bueno, puedo omitir la antigüedad, puedo omitir el medioevo, puedo llegar a la modernidad.
el gran debate entre Newton y Leibniz, o sea, y sobre la naturaleza del espacio, del tiempo. Bueno, Kant también se mete en esa discusión, y eso es la modernidad. O sea, y que la modernidad, bueno, uno puede decir, bueno, fue hace tantos siglos, pero, o sea, desde el punto de vista de nuestra existencia, fue ayer, o sea, fue hace poco, no fue una cosa que pasó hace miles de años, no, nada que ver. Entonces, bueno, que este tipo de cine a través del entretenimiento, como tú dices, no se limite a, a, a convertirse en un objeto de consumo inútil, sino que invite al espectador a que haga una participación activa en el cuestionamiento de estos conceptos, pues a mí me parece fundamental, porque pone de frente al espectador, bueno, una preocupación que, bueno, no es que le va a pedir vivir, pero que sí está dentro o sea, de algún modo implícita en nuestro día a día. O sea, cómo conseguimos el tiempo y las consecuencias que eso conlleva. O sea, que se coloque frente al espectador, mira, esto que tú das por sentado que funciona de un modo, ¿qué pasa si no funciona como tú piensas que sucede? Exacto. Sí, o sea, ¿qué pasa? Y tú, mira, bueno, unos lo tomarán con mucho más entusiasmo y otros no. Pero fíjate, ni siquiera que una película, basta si nos trasladamos al tema de la religión, como nuestra cultura cristiana tiene una noción de tiempo totalmente lineal, concibe el tiempo de principio a fin, pero si tú te mueves un poquito más ahí, te llegas al oriente allá y analizas otros aspectos, otras culturas, otras religiones, te das cuenta que no todos piensan igual, te das cuenta de que, mira, no, es circular, ¿cómo que el tiempo es circular? ¿Qué es eso? Entonces, ¿cómo que es circular? ¿Sabes que Gödel, que bueno, es uno de los lógicos más importantes de la humanidad de Aristóteles, él huyendo del nazismo, se volvió profesor del instituto, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y nada, llegó hasta la titularidad ya, y uno de los amigos de Gödel era precisamente Albert Einstein. Y cuando había una serie de textos que se llamaba, traducido al español, algo así como Serie de Filósofos Vivos, y entonces le dijeron a Gödel, mira, sabes que Einstein está de cumpleaños, lánzate unos texticos ahí conmemorativos, qué sé yo. Y Gödel siempre tardó mucho para presentar sus ponencias. Era una cosa, y sus artículos. O sea, hay artículos inéditos de él que tuvo que haber publicado y se volvieron inéditos porque no lo publicó. Y se lanzó un modelo en donde era posible los viajes en el tiempo. Claro, en estos modelos era posible porque eran universos no rotatorios, es decir, no coinciden con las propiedades de nuestro universo físico. Pero lo interesante de esto es que, como tú lo dices, o sea, hay tratamientos lógico-matemáticos o matemáticos y físicos de problemas de esta índole. Es decir, los viajes en el tiempo son una cosa como muy contemporánea que ha traído a la cultura geek, porque empiezan a aparecer en productos como anime, manga, series de televisión, películas, novelas de ficción, etc. Pero esto es un problema que tiene sus precedentes en una revisión científica del mismo, pero que a su vez tiene sus precedentes en nuestras concepciones del tiempo, que son, si quieres no la llamemos filosófica, porque esto puede abrumar, pero son formas especulativas en las que todos nos presentamos ante la vida, o que la vida se nos presenta. O sea, todos en alguna vez hemos pensado qué ocurriría si las cosas no fuesen así. Y eso es lo que pasa ahorita, o sea, con el cine. O sea, masifican ese tipo de pensamientos contrafácticos. ¿Qué pasaría si? Exacto. O sea, y eso es muy valioso. O sea, que se pueda introducir el espectador en estos contrafácticos, y que, bueno, de repente, no sé, eso le dé cosquillita y Exacto. ¿dónde puedo leer más sobre esto? ¿Qué es entropía? ¿Qué tiempo? Bueno, que el tiempo puede ser subjetivo, que el tiempo puede ser psicológico, que el tiempo puede ser absoluto, que el tiempo puede ser, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Entonces, es que no solo existe el tiempo cronológico. Bueno, entonces,
cuando te das cuenta, esta eh, multiplicidad de cuestiones a las que hace referencia un solo concepto, bueno, de repente le puede un poquito de cosquillita al espectador y quiere profundizar más en ello y bueno, quién sabe qué sale de ahí. Y bueno, pues por eso que de mi parte no tienes que hacer una película como el séptimo sello, donde no es que la critico, donde si quieres hablar de la existencia vas a poner ahí al autor, a una confesión ahí citando a Heidegger ahí, sí, que así, habla ahí, no sé, no tienes que hacer eso. No, no es Pues a través de necesario. una película, pues a través de una película de disparos, de espías, de cosas, de acción, de la bala, del plutonio, el mafioso ruso, la cosa, Ajá, sí. Que, 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 y y cuando te pones a ver, te sembró la cosquillita de una cosa que das por sentada, pero como dices, te pone un contrafáctico, bueno, y que sucediera así, pasa esto. Y bueno, entonces introduce el sujeto en eso. que hay Como incluso aquí. Ah, no, termina, termina. hay una cosa, yo me acuerdo en estas discusiones cuando yo trabajaba en una oficina, siempre uno cuando termina de comer, surgen estas conversaciones extrañas. Entonces, Para la un día se habla de digestión. política, y la gente un día se habla de política, otro día se habla de religión, otro día se habla de cualquier cosa. Y algún día, a veces así, como que, porque no sé, parecía como que un día festivo, un día así especial, se decía hablar de cosas filosóficas y científicas o especulativas. Y me acuerdo que caímos en el tiempo, en un tema una vez de los viajes en el tiempo, y entonces yo menciono, tú, o sea, a un muchacho que tenía esta preocupación, pues él tiene como esta preocupación de viajar en el tiempo y todo aquello. Y entonces yo le digo, tú tomas en cuenta que para que tú viajes exactamente en el tiempo, para que tú viajes a un evento exacto en el pasado, este momento siempre tiene que existir. O sea, cada momento que ha sucedido tiene que siempre estar existiendo. Que más o Exactamente. menos esto es lo que entonces tú dices, bueno, y cuando yo le mostré esto, o cuando le lancé esta declaración, se contrarió, como que, ¿cómo así? Eso no tienes, ¿cómo así? Entonces, claro, entonces de repente tú se lo dices así en palabras y no lo ves. Pero tú ves la habitación de Murph en Interestelar y lo entiendes. O sea, ves la habitación con todos los momentos de la chica. Entonces, él pudo ubicar el momento preciso en el cual iba a mandar el mensaje y lo pudo hacer. Y ahí se entiende, más o menos, o se entiende de un modo mucho más sencillo lo que yo estaba intentando decirle a este en una discusión después del almuerzo, en la digestión. Entonces, bueno, sí, y eso es importante de este tipo de cine, pues, que te puede mostrar algo que de repente tú lees un libro de divulgación o lo ves en un artículo de una página web o no sé, lo que sea, y tal vez te queda la duda cómo funciona y bueno, mira, fíjate, a través del cine se te muestra, mira, estos sujetos que son del futuro reconstruyeron en un tercer acto, en una cosa, y cada uno de los momentos en un espacio de tiempo de este lugar para que el sujeto pudiese alterar de algún modo ese suceso y darle continuidad a lo que está sucediendo. Bueno, ahí sí lo entiendes, pues. Y porque lo viste. Entonces, es un tema ahí bien interesante. ¿Cómo tenemos que tal vez verlo? Mucha gente tenemos que verlo para poder captar el asunto. Y bueno, de repente ahí comienza una carrera. Nadie sabe si una persona está viendo una película de esta, de repente dice, no, yo quiero estudiar física teórica, o quiero estudiar filosofía, o quiero estudiar, no sé, y empieza a sentir otros intereses. A mí me sucedió. No, O sea, a claro, mí me es sucedió. que pasa por ahí, o sea, o sea, lo atractivo que puede ser ver un problema filosófico visto desde una obra de teatro o visto desde el cine ¿No? o incluso me voy a otros formatos que personas mucho mayores que nosotros verían con asco, o sea, el anime o en el manga, Así. o sea, eso puede llegar a ser muy atractivo, puede condicionar incluso como tú dices, una posible carrera, pero también puede ser muy agradable encontrar que otras personas han pensado lo mismo que uno y que han tenido la bondad
de hacerlo llamativo o poder exponerlo de la manera más simple posible y además incluso hasta divirtiéndote, ¿no? Esto a mí me parece algo genial. O sea, esto no lo tiene, o bueno, quizá yo de ignorante, pero esto no lo tiene en otras épocas. O sea, esto lo tiene en nuestra No, bueno, época. pero es que es difícil, o sea, ahorita poseemos la tecnología para hacer un montón de cosas que anteriormente no se podía hacer, pues. Yo no sé qué tan cierto es que una de las limitantes que hubo para poder hacer los episodios 1, 2 y 3 de la Guerra de las Galaxias fue la tecnología. No sé qué tan cierto es eso y que por eso se decidió filmar en ese sentido. No sé si eso es verdad, no sé si eso es mentira. Lo que sí es cierto es que, bueno, hoy día poseemos más recursos para poder mostrar este tipo de cosas. O sea, y entre comillas, de un modo más económico, ¿no? Sí, Entonces, bueno, aunque me corrijo un poco, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, pero creo que lo que dije antes fue un poco fuerte. No, yo creo que sí, o sea, estoy pensando, se me vino a la mente los grandes vitrales y los mosaicos de las iglesias, ¿no? Que tengo entendido que representan escenas canónicas y muy importantes dentro de la cultura religiosa y lo hacían de esa manera porque la gente no sabía leer. Entonces era agradable. No sé si esto sea cierto, tú lo puedes corroborar ahorita. Pero según lo que tengo entendido, lo hacían así para que la gente, bueno, de alguna manera sintiese. Y aquí volvemos a empatar con Tenet, ¿no? con la sensibilidad. O sea, oye, mira, no, conceptualmente no entiendo de lo que estás hablando, no tengo los recursos para poder leerlo porque no se lee. Pero aquí puedo entender por qué Jesús está en los pies de María y por qué María lo está abrazando de esa manera. O puedo entender por qué, no sé, un concepto tan complicado como la Trinidad. No, esa imagen me hace sentir algo que conceptualmente no puedo revisar. A eso es más o menos lo que me estaba refiriendo. Lo que pasa es que en efecto tenemos tecnología y tenemos unos marcos conceptuales que nos permiten hacerlo como nunca lo hemos podido hacer. O Es que sea, eso iba, o sea, lo que tú expresas es cierto, o sea, muchas catedrales son una clase, eso. o sea, una clase costosa, pero una clase. Pero por eso digo, hoy tenemos la tecnología para mostrar cosas que de repente o sea, producir ahorita una película es mucho más rápido que construir una catedral gótica medieval donde nos muestre todo esto, ¿no? Pero, y aún así, eh, mm, insisto, no, esto no son películas, esto son películas de entretenimiento. Son películas de entretenimiento. Entonces la gente va a entretenerse. Y que te dé un plus, bueno, yo lo veo muy bien. Ahora, lo que tú dices es completamente cierto. O sea, eh, fíjate que cuando en muchas de las catedrales que normalmente visitábamos o visitaríamos en épocas normales, este, cuando las inauguraban, los primeros que entraban eran los teólogos, los filósofos, y empezaban a ver, esto es por esto, esto es por esto, esto es por... Y bueno, como a través de la imagen, de la sensibilidad, de los colores inclusive, del manejo de la luz, de todo esto, bueno, es otro modo de transmitir un concepto que probablemente si solamente está escrito en 2 líneas y en latín, no te entra. Exacto. Entonces, así es simple. Y bueno, en el cine, bueno, nosotros no somos cineastas ni expertos en cine ni nada por el estilo, pero en el cine hasta una paleta de colores te dice mucho. O sea, Sí, sí, sí. como una paleta de colores te muestra una escena, ya te dice eh, la animosidad de los que están interviniendo, Sí, sí. si quieren montar de presión, si quieren, y si a eso le agregamos un poco que ahora tenemos la posibilidad de incluir efectos sonoros de primer nivel, pues por eso digo, También. ahorita tenemos una tecnología que a través de la sensibilidad nos puede transmitir este tipo de cosas que, bueno, de repente algunos, pero no todos, que tal vez leyendo un par de páginas en un libro, pues no te entra, o no lo comprendes, o no lo asimilas,
o te causa tedio, te causa pesadez, y bueno, de repente aquí te estás entreteniendo, insisto, viendo una película de espías, la típica película de espías, la chica, el tipo bueno, el ruso malo y todo eso, y además te da el adicional de que, bueno, mira, plantéate qué sucedería si la entropía de las cosas funcionara de este otro modo. Sí, exactamente. Y entonces el espectador lo primero que dice, ¿la entro qué? No, no le entiendas, siéntelo, mira la película, ve cómo funciona, y después si quieres, bueno, te vas para Wikipedia, por si quieras y ves qué carrizo te ve los miles de programas en YouTube que hay explicando la película desde el punto de vista científico. Seguramente va a generar un cúmulo de bibliografía en los próximos años interesante. Las universidades que son mucho más abiertas de pensamiento van a abrir materias seguramente en sus facultades de filosofía, de letras, de estudios de la cultura, y eso es lo que va a pasar. Yo en estos días veía con mucha sorpresa cómo se quejaban porque en una universidad de Perú, me parece que la Universidad de San Marcos de Perú, van a abrir una materia sobre videojuegos. Y entonces hablaban peste. Sí, hablaban peste. Ya inmediatamente salía la gente a decir que eso era la izquierda. Por otro lado salían a decir que era la derecha. O sea, algún culpable buscaba. Que Soros estaba metiendo plata ahí. Ajá, teorías de la conspiración por todos lados. Que no quieren que pensemos. Y yo decía, bueno, pero... Y además se criticaban que por qué ese videojuego y no otro. Porque era un videojuego de violencia. Bueno, pero ya va. Eso es también una forma de exponer ciertos conceptos y de hacer partícipe al usuario, incluso mucho más que en otros ámbitos como la lectura o el cine. En los videojuegos, claro, no desarrollaremos esto en este capítulo porque no era el punto, pero en los videojuegos tú estás completamente inmerso en la experiencia y quizás la revisión del concepto pase de una manera, aunque no en un primer nivel consciente, pero pase de una manera un poco más natural que sentándote a leer un texto que no vas a entender de buenas a primeras. Y no quiero con esto decir que los textos van a ser sustituidos, porque seguro nos caen ahorita un montón de gente. Lo que quiero decir es que hay formas de revisar conceptos. Mira, yo con que tú sabes que Agustín responde a una de las cosas que siempre se va a criticar en la historia de las religiones, de que existe gente que no practica, o sea, que hay gente que va al sitio y no practica. Y entonces, esto lo traigo como modo de semejanza, él responde, bueno, sí, es verdad, hay gente que va a la iglesia o escucha el sermón y no lo practica, pero bueno, al menos escuchan. Y algún día practicará. Entonces, y esto es importante porque esto es importante. Evidentemente no el 100% de los que vayan al cine o en un videojuego se sentirán motivados, pero que salga uno o dos o tres, un tanto que sienta la preocupación, que sienta entonces tú dices, bueno, eso, bueno, yo al menos lo veo valioso. Sí. Lo veo valioso. ¿Cómo es? No es una sustitución de que el videojuego va a sustituir al texto o a la academia o nada por el estilo, o el cine va a sustituir a la academia o que no, yo no voy a leer, voy a ver, que evidentemente eso está pasando, mucha gente no está leyendo, mucha gente está viendo el video de YouTube, pero bueno, al menos escuchan algo. Y bueno, lo importante es que si la gente está escuchando cosas y está consumiendo cosas, bueno, que por lo menos lo que esté consumiendo y lo que está observando y lo que está viendo, bueno, tenga algún contenido no tan vacuo, pues, o por lo menos que pueda de algún modo plantearle cosas interesantes y cosas fundacionales, cosas como, insisto, bueno, aquí estuvimos un poco rodeando el concepto del tiempo en Tenet, pero bueno, puede plantear otras cosas, como que es la belleza, eso mismo. Bueno, o película
o películas, a mí no me gusta verlas mucho, pero estas películas dramáticas que a veces te plantean el horror de una guerra y te dicen, bueno, otra cosa que el hombre preocupa, que es el sufrimiento, o cómo o cómo se da la solidaridad en estos espacios, o sea, que te haga partícipe, ese tipo de cosas, que te lleve a eso, a mí me parece valioso. O sea, yo sin caer o a veces, bueno, sea una crítica social, o se trate, porque muchas veces no lo vemos, o sea, No no lo todo el vemos. mundo, sí, sí, no lo vemos, Yo, y por de ejemplo, repente no lo plantea. estaba pensando en esto. O sea, quizás lo importante no es que la persona que vaya a ver Nolan termine siendo un experto en el concepto de tiempo, sino que en algún momento entiendas que los conceptos están para revisarse. Y eso es lo que plantea película Para en este sentido. de este estilo, claro. Eso yo creo que es lo más interesante o sea, yo pienso que es una de las conclusiones más valiosas que vamos a sacar de esto. Pues. Que bueno, este tipo de cosas están para revisarse, están para torcerse, están para estudiar posibilidades, para plantear contrafácticos, para que, bueno, el espectador se vea en la posibilidad, en la obligación, o se siente invitado a revisarlo, bueno, desde sus elementos. Y si se siente muy motivado, pues buscará otro. ¿Quién habló del tiempo? ¿Quién no habló del tiempo? Y bueno, quién sabe qué sale de ahí. Escucha al menos. Por eso digo, hice la analogía con este tema, porque dice, de algún modo una suerte de escucha, por lo menos escucha lo que está pasando. O sea, se le presentó, la persona fue a comer cotufa, a tomar refresco y salió viendo algo que, bueno, quizás te dolió la cabeza, quizás sí, quizás no, pero bueno, se le presentó algo que, bueno, es importante, o por lo menos como al menos yo lo veo. En este caso, en el concepto del tiempo, pero hay muchas cosas que se pueden revisar del mismo modo, o sea, muchísimas cosas. Y sin introducir al espectador, insisto, en un diálogo, no tienes que agarrar y poner a un actor a que agarre una página de Heidegger y se la aprenda de memoria y la diga, no, a través de cosas mucho más simples, ¿no? Sí, yo quería quizás como cierre tocar esta idea que no he visto como que han desarrollado sobre la película, que es eh, el tiempo como producto, ¿no? En el sentido de que, bueno, se volvió un arma, el tiempo se volvió un arma. Claro, no voy a decir de qué sentido en la película, pero le sacan como unas consecuencias éticas. Y todo el desarrollo de la película uno lo pudiese ver también en virtud de que esto haya sido de esta manera, es decir, de que la gente se haya puesto a tratar con el tiempo como un arma, como un producto militar, y las consecuencias son las que uno ve. No sé si tú también lograste ver eso o percibiste algo parecido. Bueno, si te fijas en Inception, la máquina de sueños también se desarrolló como un producto militar. Exacto. Este, sí, sí, o sea, sí, o sea, sí, sí lo vi, o sea, sí lo vi. Eh, y bueno, al respecto, bueno, no sé si esto va a dar para que uno se extienda un poco más, o no sé si podemos hacerlo en una segunda parte, o revisarlo en una segunda parte, pero, pero, pero algo sí es cierto, ¿no? Y es que no necesariamente la revisión o la manipulación, esto desde la modernidad, ¿no? De estas concepciones y su aplicación práctica necesariamente indica avance en un sentido, o sea, en un sentido, como lo podemos decir, ético, como tú acabas de mencionarlo. No necesariamente es bueno, o sea, bueno, Hiroshima y Nagasaki son testigos de eso, ¿no? Ay, De sí. que no, sí, o sea, no. Entonces, sí, el tiempo, la noción de tiempo como un arma, bueno, no solo el tiempo, de todo, o sea, la ciencia aplicada, por decirlo de algún modo, este, eh, evidentemente se juega ahí en un límite que, que éticamente tiene que ser revisado, ¿no?
O bueno, eso es decir, suena como un poco autoritario, pero sí creo que debería por lo menos ser revisado. Porque, como se muestra en la película, bueno, como pasa con muchas otras cosas, un avance científico que puede devenir en una posiblemente ventaja del hombre sobre la naturaleza, bueno, también se puede convertir en algo que apunte en su contra, ¿no? Sí. En este caso, pues, tenemos literalmente la existencia misma del ser humano en la película depende de un hilo, de una operación militar, porque este avance que según nos explica la película, fue hecho por un algoritmo, una científica, que la misma científica apenas lo descubrió, dijo, que he hecho, vamos a desarmar esto y mandarlo a volar, porque esto tiene unas aplicaciones aquí. Es que bueno, efectivamente terminó pasando. De ahí surgió como esa lectura, pero es que yo no la vi como en otro, o sea, no mucha gente ha puesto como el dedo ahí, ¿no? Pero yo estaba pensando también que esto se puede extender a otras películas del propio Nolan, o sea, y era lo que tú comentabas. O sea, otra coordenada, aparte de la revisión de los conceptos en Nolan, es como qué mal terminamos siempre cuando tratamos de dominar la naturaleza. Sí, claro. O sea, bueno, que el principio de la modernidad, dominar la naturaleza en nuestro propio beneficio. Pero esto que puede parecer una cosa universal y que suena muy bien, bueno, ese es nuestro propio beneficio, hay que tocarlo ahí, porque fíjate, podemos Inception, cuando Arthur le explica a Ariadne cómo surgió la tecnología de los sueños, dice, bueno, esto surgió para que los militares se mataran, se acuchillaran y solamente despertaran. Exacto. Pero bueno, finalmente terminó esta tecnología traspasándose el asunto militar, el entrenamiento militar, y lo comenzaron a utilizar las empresas para sabotearse mutuamente y para robarle ideas a sus competidores. Y bueno, ¿y cómo terminaron los arquitectos implicados en esto? Bueno, porque alguien tiene que construir el mundo que posibilite que nosotros nos robemos las cosas. Entonces, evidentemente, una tecnología que bueno, tenía unos fines que, bueno, de por sí pueden ser cuestionables o no, pero bueno, mira cómo se le da el viraje y bueno, termina funcionando como la posibilidad de sabotear al otro, de robarle información al otro, bueno, toda la película es una operación de sabotaje empresarial. Sí, entonces, bueno, y aquí pasa lo mismo, o sea, la científica crea el algoritmo y se da cuenta de que eso es un arma muy peligrosa en las manos incorrectas. Y aquí surge la gran pregunta, ¿cómo determinar cuál es la mano incorrecta? Y cómo no sabemos que cualquiera de nosotros no es la mano incorrecta. Y la chica, bueno, sencillamente decidió dividir el algoritmo, pero bueno, lo que pretendía evitar terminó sucediendo. Cayó en las manos incorrectas y bueno, puso en peligro toda la existencia de la humanidad por un tema de egocentrismo, de que, bueno, si yo me voy a morir, todos se van conmigo. Y ya, pues, o sea, es que, insisto, esto es curioso. Y el tema que tú tocas, bueno, yo creo que el tema que tú tocas das para otro episodio, ¿no? Porque si me limito a, por ejemplo, pienso en Doctor Stone, el anime que ya mencionamos, el anime nos muestra de una manera bastante chévere cómo los avances científicos, la electricidad, construye un teléfono, una represa, una batería, y bueno, todo fue para que fuese avanzando el asunto de la idea, fue mejorando la calidad de vida de los que lo estaban rodeando al chico, y bueno, se muestra como un lado muy positivo de eso. ¿Qué pasa si estos mismos avances caen en el lado contrario, en el imperio de su casa? Bueno, evidentemente el uso sería totalmente distinto. Sí, entonces esto es un punto de atención que al menos yo pienso que
bueno, no sé qué tanto uno puede extenderlo, pero creo que da para bastante. Sí, Creo que yo da creo para que... bastante. De hecho, ese es un tema que Y sí, trató Russell, o sea, sobre las ujú, implicaciones morales y éticas de la ciencia. Y era un tema, digamos, muy que se desarrolló con mucha profundidad luego de haber pasado precisamente por dos guerras mundiales y eventos como los de Hiroshima y Nagasaki o el, se me fue el nombre, lo que pasó con la central nuclear. Chernobyl. Ajá, con Chernobyl, ¿no? Obviamente ahí es indudable que surge una preocupación filosófica a partir de eso. Y es que, ¿cuáles son los filtros y cómo esencializar esos filtros para que las consecuencias de la ciencia sobre la naturaleza y nosotros mismos no sean negativas, ¿no? Y es lo que tú decías, bueno, siempre decimos que no debe caer en manos incorrectas, pero no tenemos una definición clara y precisa de cuál sería la mano correcta. No la tenemos. Y por mucho que no nos cueste asumirlo, pues actualmente quien pone la plata le da el uso. Y, y bueno, sabemos que en el aspecto o sea, el negocio de la guerra pone bastante plata, pues. Entonces, eso es un asunto que bueno, lastimosamente sucede y bueno, es un punto que hay que poner el ojo, ¿no? Eh, es una pena, ¿no? De que la ciencia siempre, bueno, por lo menos contemporáneamente, ¿no? Ya dependa en gran medida de financiamiento alto para poder seguir avanzando, ¿no? Uh -huh. No es la época en la que un joven de 20 años se encerraba en su habitación en medio de una pandemia y sacaba un tratado y inventaba el cálculo o algo así. No, ya eso no es suficiente. Ahora se necesita dinero para poder seguir avanzando porque la empresa del hombre ya es grande, pues. Eh, y bueno, quien pone la plata por lo general pone los fines. Y eso es una Exacto. cosa bueno, que lastimosamente funciona de ese modo. Y por eso, nunca sabemos si quien pone la plata es la mano correcta o es la mano incorrecta. Eso no lo sabremos, no lo sabremos, o no sé si nos tenemos que limitar al campo de la experiencia para determinarlo. Pero bueno, es así, pues. Bueno, yo creo que lo que queda entonces a nosotros, que digamos, eh, desde el punto de vista de lo que nos plantea Nolan en películas en donde este tema se ve muy muy claro, que sería Inception y Inception, Tenet, aunque Interestelar también, digamos, en Interestelar, Sí, o sea, digamos, la búsqueda de otro planeta viene condicionada también por la forma en que hemos tratado al nuestro, ¿no? Y ahí se ve un al poco nuestro. las consecuencias que de ahí también tú dices, bueno, mira, el cine de este señor que lo pueden criticar como que tú vas, te sientas 2 horas y media y te comes unas palomitas de maíz, está criticando un problema real que es el problema del cambio climático. O sea, no solo hay Sí, revisión conceptual, no solo hay tratamientos éticos, sino que además hay acusaciones reales, ¿no? Y eso es lo que queda. exactamente. Si bien no puedes hacerlas, si bien no nos podemos encerrar a crear el cálculo, por lo menos queda enterarse de las acusaciones reales. Exactamente, no, sí, sí. No, y ahí también hay un problema ético rudo en el científico, que no recuerdo el nombre, el maestro de Moore, que, que estuvo todo el tiempo jugando a que estaba resolviendo una fórmula que no iba a resolver, Ajá. porque dio por perdido esto y sencillamente pensaba en un modo Thanos, lo mejor es que haya un reinicio, ¿no? Y fuera cacho, yo voy aquí a hacer yo voy a hacer aquí el papel de que yo estoy aquí tratando de resolver el asunto de la gravedad para ayudarnos a todos, pero en realidad lo que yo quiero es que, o no sé lo que quiero, lo que yo espero que suceda es que aquí todos no. Utilitarismo durísimo. Sí, Al sí, tipo. aquí todo es utilitarismo duro. Aquí lo que estoy esperando es que todos pues, perezcamos
y que bueno, una nueva humanidad surja y que aprenda en ese nuevo planeta a tratarse bien, a cuidar la naturaleza, y bueno, yo voy aquí haciendo esto. Y es rudo, ¿no? Porque como tú dices, es una ética utilitarista, pero string dura, o sea, Dura. y ahí dura, entonces eso ahí, bueno, hay un tema ahí bastante interesante. Pues digo, no sé si da para, sí, creo que sin lugar a duda ese tema da para otro episodio, pero sí, o sea, aquí, y un punto de atención que, bueno, no me quiero extender en él, eh, Nolan en sus películas coloca el mundo en manos de empresarios, de grandes corporaciones que no tienen nombre, o sea, son como invisibles. Bueno, sabemos que existe Cobol en Inception, Ajá. pero fíjate que se habla de corporaciones y ya, corporaciones multimillonarias. Se nos habla de la empresa, bueno, en Inception, la empresa de Saito, la empresa de Fisher, y en una escena donde Fisher dice, Saito dice, mira, el mundo necesita que este hombre disuelva ese imperio porque en la práctica es una superpotencia, o sea, lo dice así tal cual, o sea, en la práctica esta empresa está por encima de cualquier nación. Y bueno, no lo dudamos. Saito pudo, desde un poderoso empresario, pudo desde un avión llamar a inmigración a Estados Unidos y borrarle todo el historial delictivo a Cobb y pudo entrar, bueno, suponiendo de que todo eso sucediera, le borró todo, pues el prontuario, todo limpio. O sea, el poder de la empresa, de la empresa, ahí también hay un llamado de atención, ¿no? De cómo el poder de las corporaciones probablemente a futuro sea mucho mayor que el de los estados, pues, Claro, de las claro. naciones. Y eso es interesante también. Bueno, empieza a ver, ahorita hay un debate al respecto. Ahorita hay un debate al respecto, ¿no? Ajá, dale. No, que ahorita hay un debate al respecto por esto de que le bloquearon la cuenta a Donald Trump. Entonces, bueno, las empresas que pudieron bloquear al presidente de los Estados Unidos, entonces, es un tema, o sea, no quisiera meterme en esa discusión, pero, o sea, lo que la gente ahorita dice o plantea o cree o está especulando es que, bueno, quien manda realmente en Estados Unidos es Apple, Google, Facebook y todo esto. Pues. Entonces, sea verdad o sea mentira, la idea está ahí. La idea está ahí, y si la idea está ahí, bueno, hay que debatirla. Hay que ver qué sale de eso. Eso mismo iba a decir, que para cuidarnos las espaldas y que la gente no crea que estamos defendiendo alguna teoría de la conspiración. No, nada que ver. Lo que iba a decir es que Nolan hace mejores teorías que cualquier teoría de la conspiración que te puedas encontrar por las redes sociales. Sí. No. Aquí no somos conspiracionistas, que no estamos en ese plan. No, nada que ver. Aquí lo que somos es procrastinadores. Eso, y por eso es que nos hemos tardado tanto en sacar este episodio. Exacto. Bueno, no sé si tú quieres agregar algo más, Ricardo, lo dejamos para una otra oportunidad. No, yo creo que más bien han salido posibilidades, pero para desarrollar en otros episodios. Y nada, Héctor, a seguir procrastinando. Seguimos, nos vemos pronto. Nos vemos.